Hola con todos, el día de hoy vamos a hacer un podcast y tenemos el grato honor de estar acompañada con una magíster que es la doctora Elizabeth Soledad Chucuya Mamani, que nos está acompañando para poder ayudarnos a poder realizar este podcast, que serían instrumentos de medición, es el tema central. Y como sabemos, doctora, también bienvenida aquí para poder acompañarnos. Vamos a iniciar con las primeras dudas y preguntas que tenemos nosotros como estudiantes. Queríamos iniciar, sabemos que los instrumentos de medición nos ayuda a poder recolectar datos para realizar nuestros proyectos de tesis. Quisiéramos saber para usted por qué es importante estos instrumentos en el ámbito de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Bien, muchas gracias por la invitación, jóvenes estudiantes. Sí, es importante este tema, sobre todo pues ahorita que ustedes están llevando, ¿no?, el curso. Es importante poder, digamos, ver la forma práctica, ¿no?, de esta parte que es importante, o sea, lo que es instrumentos, ¿no?, de la investigación. En realidad, como también lo mencionaste, en el caso de los instrumentos, pues son herramientas, ¿no?, que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros a recopilar información y datos, que en algún momento pues vamos a tener que ordenarlos, organizarlos de forma sistematizada y pues posteriormente ser sometidos a pruebas estadísticas para poder confrontar las hipótesis que nos planteamos, ¿no? Generalmente cada proyecto tiene, aparte de los objetivos, que es una parte muy importante, la parte de la hipótesis, ¿no?, que generalmente es una pregunta en forma positiva, ¿no?, que va a tener que responderse a través de una prueba estadística, ¿no?, que se hace en todo el proceso de la investigación. Bien, yo creo que ningún trabajo de investigación podría llevarse a cabo sin el uso de un instrumento. Generalmente esa podría ser la gran importancia que tiene hablar de instrumentos de medición o para la investigación. Porque si no, ¿en dónde yo voy a poder, digamos, recoger toda esa información que voy a ir, digamos, ¿no?, en el proceso de mi investigación recabando? Entonces el instrumento es vital, es importante, es como un registro en donde yo iré colocando todos los datos que voy a ir pues observando en mis tratamientos, en mis grupos, ¿no?, a raíz de mis dos variables, en este caso, que voy a tener, ¿no? Entonces todo va a ir registrado en el instrumento, ya sea cuestionario, ya sea entrevista o ya sea un mismo registro, que generalmente a veces nosotros como veterinarios realizamos investigaciones experimentales y tenemos que tener nuestro registro, tanto para el consumo de alimento, la ganancia de peso, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que estar debidamente anotado y correspondiente a cada tratamiento. Entonces, el papel de un instrumento pues es vital, ¿no? Si no, ¿en dónde nosotros pues recogeríamos toda esa información? Es vital tenerlo, ya sea, como les digo, ¿no?, en cuestionario, en registro mismo de producción, de la granja. Nos va a ayudar a poder tener quizás una investigación más precisa y pues más, digamos, factible, ¿no?, hablando de lo que, digamos, uno va a conseguir o persiguiendo tus objetivos, ¿no?, de manera general. Gracias. Sabemos usted que ha tenido, pues, su carrera es una trayectoria muy amplia, de acuerdo también a la salud y también a la producción animal, ¿sí, no? Y quisiéramos su último, de acuerdo a lo que ha mencionado del instrumento de medición, que tiene su experiencia de acuerdo a eso, quisiéramos saber el último trabajo de investigación que usted realizó, los instrumentos de medición, ¿cuáles fueron y qué criterio usted ha considerado para que pueda considerar en su trabajo? Bueno, les comentaré, ¿no? De manera personal yo he venido trabajando en un gran proyecto de vida que pues, como creo que cada uno de nosotros buscamos en la vida, seguir avanzando y seguir capacitándonos. Yo recientemente he concluido ya con la sustentación de mi doctorado, ¿no? Entonces ahí hemos podido, digamos, trabajar con un instrumento que en este caso fueron los cuestionarios, ¿no?
mi investigación fue a nivel descriptivo, porque también eso influye, va a depender mucho de qué tipo de investigación uno realice, si es descriptivo o si es experimental, para poder determinar qué tipo de instrumento tú vas a utilizar. Y en este caso yo he utilizado un instrumento que es el cuestionario, ¿no? Con preguntas que pues prácticamente he realizado a los estudiantes, ¿no? De la carrera, porque mi tesis fue realizada aquí con el apoyo de todos los estudiantes de veterinaria, y de esa manera he podido, digamos, conseguir toda la información que ha sido sometida también a pruebas estadísticas y pues ya con los resultados que también se obtuvo, ¿no? Entonces, en este caso mi investigación, como les digo, fue descriptiva, y yo utilicé pues un cuestionario, ¿no? Estructurado con enunciados aproximadamente para mis dos variables, ¿no? Yo manejé dos variables, la variable de conciencia ambiental y también la variable de lo que es comportamiento ecológico. Ahora, ¿por qué este tema? Porque yo estudié un doctorado en ciencias ambientales, entonces el tema tendría que ser relacionado a mi área, ¿no? Ese es, digamos, el grado que yo pues opté, ¿no? Y también del estudio que yo hice, ¿no? El posgrado de doctorado en ciencias ambientales. Y en ese trabajo, doctora, que usted ha realizado en su doctorado, al elegir ese instrumento de medición, ¿usted qué criterios ha considerado para tener confiabilidad, que sea confiable ese instrumento? Claro, es importante también hablar de la validez y de la confiabilidad, ¿no? O fiabilidad de un instrumento. Generalmente, para poder hacer, digamos, o decir que un instrumento es confiable, es someterlo también a una prueba. En este caso, nosotros lo sometimos a lo que es la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach. Ya esta prueba es importante porque mide, ¿no? Mide, digamos, si estos datos que yo, o en este caso el instrumento que yo he elaborado, estructurado, es pues de alguna manera permite obtener esa información y va a ser confiable. Generalmente la prueba de alfa de Cronbach se mide en un parámetro, existe pues digamos una valoración, ¿no? Que mientras más cercano a uno sea, la prueba o en este caso el cuestionario que tú estás utilizando es más confiable y los datos son más reales, ¿no? Entonces generalmente eso es lo que nos va a decir, ¿no? Generalmente pues por A o B, digamos que no fuera cercano a uno. En el caso mío, hablando particularmente, yo obtuve una confiabilidad del 0.89%, tanto para la variable de conciencia ambiental y la variable de comportamiento ecológico. Entonces hemos llegado a la conclusión que mi instrumento, en este caso mi cuestionario, sí era confiable para poder ser sometido, en este caso, ¿no? A la evaluación de los estudiantes. Y bueno, doctora, usted en su experiencia ya ha realizado el doctorado, también ha servido usted como jurado en la universidad. ¿Podría comentarnos un poco de los errores más comunes que cometen los estudiantes en sus trabajos de investigación? Sí, claro, es interesante también esa parte de poder ser asesor y en este caso también jurado, ¿no? de muchos trabajos, ¿no? Que vengo yo recibiendo y aceptando de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que es ahí también donde uno puede permitirse directamente observar, ¿no? Cómo es que los jóvenes pues van planteando sus trabajos, sus proyectos de tesis, pero generalmente lo que yo he podido observar es que cuando veo en un trabajo de tesis es de que, por ejemplo, los jóvenes no consideran registros. Generalmente, a ver, por decirte un caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo que revisar un trabajo en CUYES, que es relacionado también a nuestra carrera, ¿no? Se tienen que evaluar 3 parámetros productivos, que generalmente son la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa. Entonces, se sugiere al tesista, en este caso, que tiene que incluir registros, porque se supone que los cuyes, en este caso, van a consumir un alimento y tienen un peso inicial y un peso final. Entonces, ¿dónde voy a registrar toda esa información que va a durar mi trabajo, que puede ser de 30 días, 60 días, suponemos, ¿no? ¿Dónde va a ir toda esta información? Tiene que ir pues en un registro de ganancia de peso, que será pues semanal, será mensual, de acuerdo a la metodología de cada uno de los proyectos de tesis. Entonces,
con toda esa información, ¿no?, se tiene que hacer seguramente luego un seguimiento y posteriormente ser sometidos a pruebas estadísticas. Entonces, es muy importante que los estudiantes también consideren sus instrumentos, en este caso, con los cuales van a recoger toda esa información durante el proceso de la investigación. No puedo anotar pues en cualquier hoja de cuaderno, tengo que anotar en mi registro, y ese registro tiene que ser bien detallado, que me pueda facilitar a mí poder recoger toda esa información, porque al final de esos registros salen todas tus respuestas, es decir, tus resultados que tú vas a presentar en algún momento cuando tú desarrolles tu informe de tesis, ¿no?, que es ya prácticamente lo último y lo final, ¿no?, pues que ya has realizado el trabajo, ¿no?, y eso es lo que tú vas a exponer el día de tu sustentación, ¿no? Entonces, yo veo bastante esos errores, ¿no?, y no es uno, son varios que no, digamos, no le dan importancia al registro. Para ese caso de una investigación experimental, su registro generalmente tiene que ser básico, ¿no?, y tiene que incluirse en la parte de anexos para poder considerar, entonces este estudiante quiere hacer, digamos, medir algún tipo de insumo o alimento en un parámetro, entonces tiene que considerar, pues, ¿no?, para poder redactar toda esa información en registro de ganancia de peso, en registro de consumo de alimento, y ahí me va a salir todos esos datos. Es importante. Y doctora, continuando con esto, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes que le podría dar a los estudiantes cuando están usando un instrumento de medición? Bueno, primeramente lo que tiene que ver el estudiante es qué es lo que quiere desarrollar. ¿Quiere realizar una investigación descriptiva o quiere desarrollar una investigación experimental? A partir de ese momento es donde uno va a decidir con qué instrumento va a trabajar, qué instrumento le va a servir al estudiante para poder recoger de mejor manera los datos, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Si en el caso de que el estudiante decida hacer una tesis descriptiva, entonces pues seguramente se inclinará por un cuestionario, por una entrevista, ¿no?, porque son prácticamente datos, digamos, cualitativos, ¿no? Pero sin embargo, el estudiante quiere hacer una tesis relacionada con una investigación experimental, entonces lo que tendrá que hacer es utilizar registros de producción, por ejemplo, que es lo que más quieren hacer y realizan sus compañeros, ¿no?, porque quieren evaluar insumos, alimentos, en cuyes, en cerdos, en aves, ¿no?, y quiere ver el efecto de la variable, ¿no?, en este caso, sobre el parámetro productivo, ¿no?, que puede ser consumo de alimento, ganancia de peso, rendimiento de carcasa, etcétera. Entonces, es vital y es importante el manejo, el conocimiento y el uso de un instrumento. Sin esto, yo creo que no podría ser factible llevar adelante quizás una investigación, y porque seguramente vamos a tener los datos capaz en la cabeza, pero los tenemos que tener anotado, registrado, y creo que la mejor prueba es tu instrumento que tú lo ves, ¿no?, lo manejas. Eso sería, ¿no? Entonces, mi mensaje sería pues que a los jóvenes estudiantes, futuros investigadores, ¿no?, generalmente siempre tenemos el espíritu, ¿no?, de poder, digamos, tener esas dudas, consultas, y yo creo que nosotros aquí, sus docentes, estamos, creo que, prestos a ayudarlos, a apoyarlos. ¿Quieres hacer una investigación? ¿Tienes alguna idea? Acércate al docente que capaz tienes más confianza y puedes consultarle, ¿no? Ellos no se van a negar a prestar esa ayuda, esa dirección que te pueden dar para que tú también puedas decidir dónde quieres realizar tu trabajo o de qué trabajo quieres realizar, ¿no?, descriptivo, experimental. Creo que por la experiencia que tenemos, la mayoría de mis colegas, podemos dirigir, ¿no?, a los jóvenes para que tomen una decisión adecuada, ¿no? Ese sería más que todo mi mensaje a ustedes jóvenes. ¿Listo? Y para finalizar, ¿qué palabras podría darnos a los futuros investigadores y a los estudiantes que están en sus trabajos de investigación? Bueno, como también les comenté, ¿no?, es importante que primero ustedes decidan, ¿no?, qué tipo de investigación van a querer llevar adelante, ¿no?, ya sea descriptiva, ya sea experimental, y a partir de eso, ¿no?, para poder, digamos, tomar una decisión más adecuada sobre los instrumentos, ¿no?, que es el tema que ustedes están el día de hoy comentando, se pueda decidir de manera correcta, ¿no? Tampoco sería, pues, poder hacer un cuestionario si es que se tratara de una investigación experimental,
experimental, no sería lo correcto, ¿no? Como podemos ver, también hay que agradecer bastante a que existe la teoría y que existen también los antecedentes, ¿no? Que puedan de alguna manera referenciar y ayudar al estudiante, ¿no? La labor de la investigación es grande. Es muy grande, ¿no? Entonces, saber el que se dedica poco a poco con la práctica lo va haciendo mejor cada día. Al comienzo es un poco difícil, es un poco complicado, pero creo yo que con la experiencia, ¿no? Ya vamos haciéndolo un poco la tarea más fácil, ¿no? Pero creo que la universidad, uno de los pilares de la universidad es la investigación. Entonces, siempre hay un tema, hay un motivo, hay un problema que solucionar y eso lo vamos a hacer gracias también a la investigación, ¿no? Doctora Elisa, queremos darle gracias por darnos un poco de su tiempo y poder estar en este podcast. Queremos agradecer también a toda la gente que nos escucha y a los futuros investigadores. Si quieren saber más sobre medicina veterinaria y temas de investigación, no olviden seguirnos. Hasta la próxima. Gracias.